Ustedes saben que hay dos selecciones que a mí me encantaron durante la eliminatoria, especialmente Ecuador y también Paraguay en esa parte en la que Alfaro asume a partir de la fecha 7. Bueno, dos selecciones, la Tri y la Albirroja, que no solamente me gustaron mucho a mí, sino que además se encantaron por varias razones a mucha gente alrededor de todo este entorno Conmebol. A los hinchas, a la prensa. Ecuador por su extraordinaria defensa, una de las defensas más impresionantes que hemos visto en eliminatoria alguna, recibiendo apenas 5 goles en 18 partidos. Y la selección ecuatoriana, además, con un muy buen mediocampista como Moisés Caicedo, además acompañado de un buen Alan Franco con muy buen nivel, un delantero siempre rendidor como Ener Valencia, incansable, inagotable. Pero bueno, una selección que por allí tiene un problema, o digamos un reto similar, un reto común a otra selección que voy a nombrar ahora, que es la paraguaya, la albirroja. Otra selección que, si bien empezó muy mal la eliminatoria, sabiendo que tenía una muy buena plantilla, contrata a Gustavo Alfaro, quien por cierto había sido entrenador antes de Ecuador y lo había llevado al Mundial pasado, el 2022. Bueno, Paraguay apuesta por Alfaro y rescata de las cenizas a una Paraguay que prácticamente ya estaba proyectada a morir de cara al Mundial. Y la rescata sobre todo creyendo en una muy buena defensa, afianzando a un arquero bastante decente como Gatito Fernández y sobre todo explotando el medio campo no solamente con Cubas como eje, como solucionador allí en la mitad de la cancha, sino que además le dio muchísima preponderancia a los volantes ofensivos e hizo que además su delantero Tony Sanabria pudiera explotar. Con un Almirón, con un Enciso que al fin aparecieron, aunque Sosa quedó a deber un poco, esta Paraguay terminó explotando y además también teniendo muy buen rendimiento de sus laterales. Digamos que Paraguay hizo un trabajo bastante completo para poder revivir y competir arriba y terminar clasificando a la Copa del Mundo. Entonces, estas dos selecciones maravillosas que tienen mucho para ofrecer en la Copa del Mundo de 48 selecciones, que creo que pueden llegar bastante lejos si se lo proponen, tienen un reto en común que incluso se podría considerar un problema. Y hoy vamos a revisar las dos convocatorias de tanto Paraguay para sus amistosos contra Japón y Corea del Sur y la convocatoria de Ecuador de la Tri para su partido contra primero contra la selección estadounidense y posteriormente contra México. Y lo vamos a hacer para explicarles cuál es ese problema. El problema parte básicamente, y ya se los adelanto, por la generación, más que la generación de juego, la concreción de las jugadas en la zona de ataque. Es decir, son dos selecciones que tienen problemas con la ofensiva. Paraguay menos que Ecuador. Lo que pasa es que Ecuador lo compensa una defensa descomunal de las mejores del mundo. Y aún así, Paraguay, que podría concretar mucho más en el ataque gracias a sus muy buenos volantes ofensivos, creo que incluso está por debajo de la media de goles, pero que también a Paraguay le ampara una muy buena defensa. Digamos, no al nivel de resultados y de nivel élite en cuanto a clubes que tiene Ecuador, con una línea defensiva de locos, pero sí con un muy buen nivel defensivo. Para mí, la segunda o tercera, digamos, junto a Argentina, la tercera... Argentina y Ecuador y Paraguay, vamos a decirlo así, son las tres mejores defensas, al menos hoy por hoy, en Sudamérica, para mí. Entonces, vamos a leer primero las convocatorias y luego profundizamos sobre este aspecto y ver cuáles pueden ser las posibles soluciones que están buscando los técnicos. Vamos a empezar con la convocatoria de Paraguay. Repito, Japón y Corea sus rivales. Roberto Gatito Fernández en el arco, Orlando Gil de San Lorenzo de Argentina es el otro arquero. Gatito, jugador de Cerro Porteño, por cierto. Orlando Gil, ya decía, de San Lorenzo de Almagro en Argentina. Juan Espínola, Newell's de Argentina. Gustavo Gómez del Palmeiras de Brasil. Omar Alderete del Sunderland de Inglaterra, muy buen defensor, la verdad. Junior Alonso del Atlético Mineiro de Brasil. Gustavo Velázquez de Cerro Porteño de Paraguay, Alexis Duarte de Santos de Brasil, Juan Cáceres de Dinamo Moscú de Rusia, Alan Benítez de Internacional de Brasil, Matías Galarza de River Plate de Argentina, Andrés Cubas, Vancouver Whitecaps de Canadá, Lucas Romero de Recoleta Fútbol Club de Paraguay, Brian Ojeda de Real Salt Lake de Estados Unidos, Damián Bobadilla de Sao Paulo de Brasil, Diego Gómez del Brighton de Inglaterra, Diego León, el jugador de 18 años del Manchester United, todavía no ha debutado en la primera, pero ya ha sido convocado. De hecho, estuvo en el banco de suplentes
en el último partido del Manchester United. Hugo Cuenca, del Genoa de Italia, ya ha estado en algunas convocatorias. Alejandro Romero Gamarra, del Al Ain de Emiratos Árabes Unidos. Miguel Almirón, del Atlanta United. No está Enciso, muchachos, no está Enciso. Recuerden que venía de una lesión y bueno, ha preferido no ser convocado, o al menos así se habrá acordado. Diego González, del Atlas de México. Ramón Sosa, del Palmeiras de Brasil. Ronaldo Martínez, de el Platense de Argentina, nada más y nada menos que el goleador de la Liga Argentina con 7 goles en la actualidad. Ángel Romero, del Corinthians de Brasil, un eterno jugador de esta selección. Antoni Sanabria, el jugador del Cremonese de Italia, el goleador de esta selección en las eliminatorias. Y Alex Arce, de Independiente Rivadavia de Argentina, son los convocados por el técnico Gustavo Alfaro. Pueden observar, ya lo decía, no está Enciso, pero hay algunas alternativas interesantes. Por cierto, tampoco está Isidro Pita, que de los delanteros podría ser uno de los más jóvenes. Tampoco es que es un muchachito, pero bueno, tiene sus 26 años, juega en Red Bull Bragantino, pero está con una lesión que va para largo, desde agosto, si mal no estoy. Lamentablemente se ha lesionado, no pudo estar en la última doble fecha de eliminatorias. Y no va a estar para este partido. Creo que es un jugador que venía muy bien, con muy buen ritmo. De hecho, creo que tenía algo así como 8 goles en Brasil en lo que iba de año. Estaba haciendo las cosas muy bien en el torneo, en el Brasileirao. Y es una lástima, porque por el problema que vamos a abordar en este video, que no esté Isidro Pita, es una muestra de que Paraguay tiene que trabajar en el ataque de cara al Mundial. Bueno, vamos con Ecuador rápidamente y ahí vamos con la reflexión a la que quiero llegar. Cristian Lor, arquero de Botafogo de Brasil, una de las sorpresas de esta convocatoria. Gonzalo Valle, de Liga de Quito. Hernán Galíndez, de Huracán de Argentina. Moisés Ramírez, de Kifisia de Grecia. Luego en la defensa, Ángelo Preciado, del Sparta Praga, de República Checa. Cristian Ramírez, del Lokomotiv de Moscú. Félix Torres, del Corinthians de Brasil. Joaner Chávez, del Lens de Francia. Joel Ordóñez, de Bruja de Bélgica. Pervis Estupiñán, del Milan. William Pacho, del PSG. Javier Arriaga, del Barcelona. Luego los volantes: Alan Franco, del Mineiro. Alan Minda, del Cercle Bruges de Bélgica. Brian Ramírez, de Liga de Quito. Darwin Guagua, Independiente del Valle. Denil Castillo, del Midtjylland de Dinamarca. John Yeboah, de Venecia. Jordi Alcibar, de IDB. Kendry Paz, de Estrasburgo de Francia. Nilson Angulo, de Anderlecht de Bélgica. Patrick Mercado, de IDB. Pedro Vite, de Pumas, muy buen jugador. Jaimar Medina, del Genk de Bélgica. John Mercado, de Sparta Praga. Y los delanteros: Ener Valencia, del Pachuca. Ha vuelto a México, Ener Valencia. Kevin Rodríguez, de Unión Saint-Gilloise de Bélgica. Y Leonardo Campana, de New England Revolution de Estados Unidos. Ok. No está Moisés Caicedo, creo que ya deben estar enterados. No está Gonzalo Plata. Estos dos por decisión técnica para que puedan descansar. Al menos esto es lo que se ha dicho, ¿no?, en el entorno de la prensa ecuatoriana. Y no está por lesión Piero Hincapié. Pero como podemos observar, aún así la gran defensa que tiene Ecuador le da para solventar esta situación rápidamente. Tienes a Joel Ordóñez y a William Pacho, una línea defensiva de élite. O sea, no tienes ningún tipo de problema para reemplazar a un extraordinario Piero Hincapié, pero es tan buena Ecuador que tiene 3 centrales impresionantes y cuando los usa en línea de 3 no le pasa absolutamente a nadie. Entonces, si te falta uno, tienes a otro. Tienes a Joel Ordóñez, repito, muy joven, muy buen jugador, y tienes a uno de los mejores defensores del mundo, William Pacho. Y por derecha pones a Preciado, aunque últimamente señalado por la prensa, es un jugador que te va a rendir, no tengo ningún lugar a dudas. Te rinde un poquito más al ataque, aunque ha perdido un poco de fuego sagrado el ataque últimamente. Más en ataque que en defensa, pero te va a ayudar, no hay problema, te hace la banda sin rollos. Y por izquierda, bueno, tienes a Pervis Estupiñán, nada más y nada menos, jugador del Milan. Entonces, en defensa Ecuador anda bien. Paraguay lo propio, tienes a Alderete, tienes a ver, vamos a nombrarlo para no omitir a nadie. Miren, lo tengo acá. Tú tienes ahí a Gustavo Gómez, tienes a Alderete, y aquí tengo la lista. Y tienes buenos defensores como Velázquez, tienes a Junior Alonso. Tienes para poder solventar, bueno, tienes a Cáceres. Miren, estoy revisando ahorita que quizás la lista de Paraguay no está tan fuerte en defensa como en otras ocasiones, Ojo con eso. Gustavo Gómez, Alderete, me está faltando alguien. Eso es quizás algo que va a poder probar Paraguay en esta doble fecha. Pero a mí la defensa de Paraguay no me preocupa. A mí me preocupa el ataque. Ya lo decía, no está Isidro Pita. Un jugador que si bien en selección no te había respondido mucho, lo había hecho el Tony Sanabria.
Pero bueno, no te quedas allí sin una alternativa. Al ataque. Mira, estoy buscando aquí quién falta. A ver. Valbuena, no está Valbuena, claro, ese era el otro defensor solvente que estaba buscando en Paraguay. Bueno, volvía. Isidro Pita no está, ya lo decía, en Paraguay. Entonces tienes que depender tú dirías, de Tony Sanabria, que fue tu goleador en eliminatorias. Ok, no tienes a Tony Sanabria para estos partidos amistosos, sino que quieres probar, por ejemplo, al jugador de Platense, a Ronaldo. Entonces tú pones a Ronaldo Martínez a jugar este partido, un jugador que tampoco es que es muy joven, creo que tiene 28 o 29 años. Supongamos que tiene una buena actuación contra estas dos selecciones, bueno, tú lo incluyes en tu lista para el Mundial. Ok, lejos de Ronaldo Martínez, Isidro Pita, que no se sabe cuándo vuelve, y que además no ha calzado bien en la selección, y Tony Sanabria, ¿quién es ese delantero del futuro de la selección paraguaya? ¿Quién es el delantero del futuro de la selección paraguaya? Porque Alex Arce, que además está Independiente Rivadavia, no es un jugador joven. Ángel Romero no es un delantero. Ángel Romero es un extremo. En el peor de los casos, o el mejor de los casos, te puedes jugar como un segunda punta. Pero allí tú te empiezas a dar cuenta que esta selección paraguaya, a nivel de ataque, a nivel de delantero centro, empieza a flaquear. Y tú, para poder ganar una Copa del Mundo, que será la aspiración de muchos y la ilusión de muchas personas, porque bueno, cuando tienes una Paraguay que le compite a todas las selecciones del continente de la mejor manera posible, tú dices, me envalentono a llegar lo más lejos que puedan en un mundial. Y tú, para poder hacer eso, necesitas a alguien que te haga los goles. Entonces, mi pregunta es, si Sanabria por alguna razón no llega a estar en la Copa del Mundo, por miles posibilidades que pueda haber, una lesión, Dios lo proteja, un mal momento, como ya le ha pasado antes con su club, se sale un poco del radar de selección, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Si los otros delanteros no son todavía una garantía exacta o una garantía perfecta para que tú puedas rendir en ataque. Entonces, allí es donde Paraguay tiene un reto importante, que es que en esta doble fecha pueda encontrar a ese segundo y me atrevería a decir a ese tercer delantero. Por lo tanto, si yo tuviera la oportunidad de ser Gustavo Alfaro, yo en estos partidos amistosos no te pongo a Tony Sanabria de titular, que yo lo puse de titular en todos los partidos de eliminatorias porque había que cerrar la clasificación, pero este es el momento de probar. Ronaldo Martínez ya vio minutos, de hecho lo recuerdo a punto de hacerle un gol, si mal no estoy, a Ecuador, tras un muy buen pase largo. Bueno, es el momento de que Ronaldo Martínez traslade su buen momento de Argentina a la selección paraguaya y que pueda convertirse en esa segunda opción ante la ausencia de Isidro Pita. Y además de eso, también me atrevería a decir que bueno, habría que apostar por el otro delantero convocado para que juegue completo uno de los dos partidos, que estaría haciendo, como ya les decía, Alex Arce, o buscarse una alternativa en ataque allí para que pueda ser titular y se pueda convertir en una opción sincera y real para esa Copa del Mundo. El tema es que yo no veo a ese tercer delantero muy claro. Entonces, de manera que lejos de Isidro Pita y Antonio Sanabria, y más allá del buen momento de Ronaldo en Argentina, yo creo que Uruguay tiene ese reto de encontrar realmente un jugador de 24, 23, 25 años, que no sé de dónde lo van a sacar. Seguramente por allí alguien de la liga local pueda aparecer y romper la puerta. El tema es cuándo se muestra, si ahora en octubre no lo tienen a disposición en esta nómina. Pero si no, esto puede terminar convirtiéndose en un problema para la Copa del Mundo. Es el único reto que yo le veo a la selección de Gustavo Alfaro. Luego, en el medio campo, creo que tiene alternativas. Es muy interesante lo que ha convocado o lo que viene convocando Gustavo Alfaro. Además, nutre el medio campo de jugadores que ya hemos visto de manera recurrente, como por ejemplo Cuenca. Sería bueno que pueda haber algunos minutos en estos partidos. También es muy interesante que a esta selección paraguaya asuma el rol y el protagonismo, por ejemplo, un jugador como Ramón Sosa, que no se ha podido mostrar este volante ofensivo como si lo hicieron Enciso y Almirón en la eliminatoria. Ha fallado muchos goles, muchos mano a mano, muchas jugadas en las que ha tenido mala fortuna, y creo que esta es una buena doble fecha para que sea titular y la rompa toda. O sea, que haga un doblete en un partido, que haga 2 asistencias en otro, para que de verdad diga, yo puedo ser titular en esta Paraguay. Y después en noviembre también
que lo pueda volver a demostrar, para que se pueda afianzar. ¿Por qué? Porque un jugador como Enciso es un jugador propenso a lesiones. Yo a Paraguay la veo muy bien en el medio campo, la veo mucho más nutrida. Me interesa mucho ver a este jugador Diego León, que lo ponen un poquito más adelante en la nómina, no lo ponen como un defensor sino como un volante. Esto me hace pensar que se puede utilizar como carrilero, aunque es un lateral izquierdo, ¿no? Su vocación en teoría es más defensiva. Es un jugador que tiene gol, lo hemos visto en torneos sudamericanos, tiene gol, tiene llegada al área, tiene tremendo remate. Puede ser sin problemas carrileros. Yo creo que se puede probar de vez en cuando de extremos como una solución, una idea que les dejo por acá, o fungir de vez en cuando también como una especie de interior con vocación muy defensiva y muy pendiente de hacer las coberturas por esa zona izquierda, algo como lo que hace el Colo Barco en Estrasburgo, en Francia. Entonces, les dejo eso por allí, el reto que tiene Paraguay, afianzarse al ataque. Ahora, cuando vamos a Ecuador, y por eso decía que hay un punto en común, la situación es muy similar. Un Ener Valencia que te ha hecho todos los goles que tú puedas querer, uno de los goleadores históricos del fútbol sudamericano y el goleador histórico de Ecuador, que sigue vigente y que de alguna forma nadie le ha podido quitar esa posición de delantero centro titular en Ecuador. El problema es que con la edad que tiene Moisés Caicedo, siempre va a ser propenso a lo mismo que les decía de Tony Sanabria. O sea, ¿qué pasa si hay una lesión por edad o por desgaste o por cansancio? Es un tipo que tiene muchos años ya en esto. Entonces, tú no sabes si te va a llegar en su mejor momento. Tú no sabes si te va a llegar un buen estado de forma con un gran rendimiento a la Copa del Mundo. Entonces, ¿cómo lo reemplazas? ¿Cómo lo reemplazas? Es el mismo lío que tiene Paraguay. Incluso yo creería que hasta un poquito más acentuado. Porque a diferencia de la selección paraguaya, Ecuador tiene problemas con sus extremos, ya vamos a hablar de eso. Hablamos de una selección ecuatoriana que atrás es una locura. Su arquero es impresionante, sus defensores increíbles, tiene variantes. Puede jugar línea 3, puede jugar línea de 3/5, puede jugar línea de 4 y le va a salir bien. El mediocampo está contagiado por el nivel increíble de Moisés Caicedo, uno de los mejores jugadores del mundo sin duda en esa posición. Pero sabemos que va a estar suspendido Caicedo en el primer partido de la eliminatoria. Entonces ya un reto que tiene esta selección ecuatoriana con Alfaro es encontrarle un reemplazo a la hora de emergencia a Caicedo para que pueda jugar ese primer partido y además encontrar un funcionamiento sin él en cancha a la hora de cualquier circunstancia. Entonces, bueno, me parece bien que se le dé el descanso a Moy para que otras figuras se puedan probar sin tener el peso de que los pueda reemplazar en cualquier momento Moisés Caicedo desde la banda y darles cátedra de lo que es fútbol, ¿no? Para que se pueda mostrar más tranquilo, está bien que no esté Moy con todo el peso y lo que significa tenerlo en cancha. Entonces, o en el banquillo. Entonces, bien por allí. Pero el problema es que Ecuador, a diferencia de Paraguay, no te tiene un Almirón. O sea, sí te tiene. O sea, es decir, sí tiene un Gonzalo Plata, pero no va a estar en esta ocasión. Sí va a estar en el Mundial. Pero a lo que voy, no te tiene demasiado claro los volantes ofensivos fijos de esta selección. Y esto es desde hace tiempo. Incluso el mismo Gonzalo Plata fue y vino y ahora es que se terminó de establecer en Flamengo y quedándose en la selección de BKCS. Pero a lo que voy, en Paraguay está muy claro que Almirón y Enciso hoy en día son los jugadores volantes ofensivos de esta selección paraguaya que pesan y pesan mucho, que te ganan partidos, que son tremendamente diferenciales, que pudieron mostrar todo ese potencial que la hinchada siempre les pidió. En cambio en Ecuador, salvo Gonzalo Plata, que ha venido mejorando y mucho con esta selección, tú tienes dudas, porque sí, Pedro Vite es un gran jugador, se ha mostrado muy bien en eliminatorias, pero todavía no vamos a saber realmente si es Pedro Vite o Kendry Páez el dueño de esa posición. Todavía siguen siendo, sobre todo Kendry, muchachos muy jóvenes que hay dudas allí, ¿no? Sobre todo en esa posición, digamos, de 10. Luego, por el sector izquierdo y por el sector derecho hay miles de interrogantes. Es John Yeboah, es Alan Minda, la Rola Rodríguez te juega de nuevo segunda punta. Vuelve ahora la convocatoria, ya lo decía Jeremy Sarmiento, ¿no? Está, creo que sí. A ver. No sé ni si estoy inventando con Jeremy Sarmiento, pero me parece haberlo visto. Bueno, en el caso de que no está, bueno, Jeremy Sarmiento va y viene. Entonces, Ecuador también tiene ese tema a resolver, tiene ese problema a resolver
qué va a hacer con sus extremos, porque necesita generar suficiente volumen de juego para darle la pelota al 9. Entonces ya tienes un problema allí con el 9, que tiene una edad. Tienes que resolver esa situación en caso de emergencia. Entonces, ¿quién sería ese 9? Kevin Rodríguez, ¿te basta con Kevin Rodríguez? ¿Te convence a Kevin Rodríguez? Díganmelo ustedes en los comentarios. Leonardo Campana. Hace rato esperándose que este jugador asuma la titularidad de esta selección ecuatoriana y todavía no lo ha podido hacer con el convencimiento necesario. Entonces es el mismo problema, repito, que la selección ecuatoriana, es el mismo reto a solventar. Muy bien atrás, bastante correcto en el medio defensivo, la contención, medio mixto. Ya en el medio ofensivo Ecuador flaquea más que Paraguay, aunque tiene recursos y tiene herramientas para desarrollar. Creo que incluso tiene más talento bruto por desarrollar allí. En cuanto a cantidad, ya vamos a nombrar algunos jugadores. El problema real de las dos selecciones es en la definición. ¿Qué se va a hacer para tener un segundo y un tercer delantero que ofrezca garantías? ¿Por qué? Porque toda selección campeona del mundo o aspirante a hacerlo, y Argentina es un ejemplo, tiene 2 o 3 delanteros de élite dispuestos a asumir esa posición y a romperla toda. Argentina, bueno, ya con Lautaro y Julián Álvarez decimos absolutamente todo, ¿no? Y después tiene un montón de jugadores que te podrían hasta competir allá arriba. Es que ni siquiera sufren mucho porque, no sé, Alejo Zarco la está rompiendo ahora haciendo un montón de goles en el Mundial Sub-20 y este chico juega en el Bayer Leverkusen, una ficha del Bayern. Entonces, son selecciones que tú dices, esta selección te puede ganar una Copa del Mundo. Lo propio Portugal, lo propio Francia, incluso me atrevería a decir hasta que Brasil tiene por allí cómo resolverte mejor arriba de lo que pueden resolver hoy Paraguay y Brasil. Desde lo nominal, desde el funcionamiento ya es otra cosa. Entonces, está bueno estos partidos amistosos, porque le va a servir a Ecuador y a Paraguay para resolver este asunto, empezar a resolverlo, empezar a tener variantes, empezar a probar, darle la responsabilidad a Leonardo Campana por encima de Ener Valencia. Yo personalmente lo haría, pondría a Leonardo un partido, pondría a Kevin La Rola Rodríguez de delantero en otro y Ener Valencia que entre desde la suplencia a aportar, ¿no? Porque obviamente Ener va a ser el titular de esta selección en la Copa del Mundo y yo creo que Ener no tiene más nada que probar, pero los otros sí tienen que probar, los otros sí tienen que meterte un hat-trick en un partido de estos amistosos. Leo Campana contra Estados Unidos la tiene que romper y lo propio La Rola Rodríguez después cuando le toque jugar contra México. Fíjense, John Mercado, Yaimar Medina, Pedro Vite, Patrick Mercado, Nilson Angulo, Kendry Páez, John Yeboah. Fíjense la cantidad, ¿no? Darwin Guagua, Brian Ramírez, bueno, ahí para arriba ya son un poquito más de contención y mixtos. Pero tiene Ecuador cómo probar jugadores y mandarlos al agua como volantes ofensivos para que salgan a hacer daño. Por cierto, no conseguí a Sarmiento en la convocatoria, me parece extraño, yo pensé que lo había leído en algún sitio, probablemente haya sido porque la gente lo estaba pidiendo, el jugador de Cremonese. Yo honestamente no tengo muy claro la razón por la cual no está un jugador como Jeremy Sarmiento convocado a esta selección, como ha desaparecido de las convocatorias, al menos no sé si siquiera BKC lo ha tenido en consideración. Un jugador que a mí me gusta mucho, es un gusto muy particular. Pero bueno, Ecuador tiene también esa tarea de probar muchos extremos, de definir si va a jugar 4-2-3-1, de definir si va a jugar 4-4-2, de definir si va a jugar 4-3-3, qué quiere hacer, o 3-5-2, qué quiere hacer Ecuador en este sentido, porque a mí desde el punto de vista táctico todavía no me queda totalmente claro lo que busca BKC con su juego. No tengo un juego tan reconocible de la selección ecuatoriana hoy en día, honestamente, y creo que eso es un tema del entrenador. Para mí esta selección ecuatoriana es tan buena, desde el talento es tan valiosa, que para mí quedó segundo lugar a pesar de su técnico, que todavía a mí personalmente no me encanta. Además es un técnico que le baja la vara a la selección ecuatoriana, le dice a la Tri, yo no creo que estemos para ser campeones, mientras sus jugadores se lo están diciendo. Mira, queremos ganar la Copa del Mundo, vamos por eso. Y personalmente creo que Ecuador tiene cómo ilusionarse para hacer un mundialazo. O sea, ¿por qué va su técnico a bajarle la vara a su selección? Para bajarse las expectativas, abrir Paraguay y después que la prensa no lo critique. A diferencia de Alfaro, que de manera muy inteligente le hicieron la misma pregunta y dijo, yo quiero ganar, hay que trabajar para eso. Es decir, no dijo, yo quiero ganar, voy a ganar la Copa del Mundo, no dijo eso, pero tampoco dijo, yo voy a perder la Copa del Mundo, bájenle las expectativas. No. Alfaro
no abre paraguas. Alfaro asume su responsabilidad y con mucha retórica y mucha capacidad lingüística, bueno, asume el reto y hay cosas que obviamente por allí piensa y no dice y a veces es mejor ser así. Entonces, bueno, diferencias pero también similitudes entre ambas selecciones. Espero que haya quedado claro un poco el punto. Dos selecciones muy fuertes atrás, dos selecciones con un buen nivel en el medio, dos selecciones, una mejor que otra con los volantes ofensivos, en este caso Paraguay por encima de Ecuador en cuanto a lo que hemos visto en la actualidad, porque en talento bruto Ecuador tiene bastante, y dos selecciones cuyo problema y reto en común a solventar es tener alternativas en la delantera. Espero que les haya gustado este video. Disculpen si por allí se sintió un poquito enredado, si fui y vine, pero bueno, quise de alguna manera generar esta conversación así, una retórica en base a las convocatorias de estas dos naciones para los partidos amistosos que van a estar muy lindos y vamos a estar analizando como siempre con un buen cafecito por acá. Nos vemos. Like y suscríbete.